Muchas gracias por vuestra presencia. Tenemos la oportunidad de contar con el doctor Enrique Pastrana, que es psiquiatra, psicoanalista y que ha tenido a bien aceptar la invitación para exponer el tema de Freud, el malestar de la cultura, y agradecemos públicamente su interés y su participación. Dispondremos de tiempo hasta las 8 menos cuarto, 8 menos 10, para que después podéis hacer preguntas si queréis, porque a las 8 menos 5 tenemos que liberar la sala porque hay otro grupo que tiene clase. ¿De acuerdo? Entonces, tiene la palabra, junto con la gratitud explícita de nuevo, el doctor Pastrana. Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar agradecer al profesor Javier Blázquez esta oportunidad de estar con vosotros y tratar de exponeros sobre el texto freudiano, el malestar en la cultura, algunas notas. Supongo que es un texto que ha sido bastante conocido, que es fácil, un poco largo, pero fácil de leer, y sobre todo, que aunque es un texto de 1929, publicado en el año 30, sigue teniendo una gran actualidad. La traducción que se ha hecho del malestar en la cultura, a veces en castellano, nos llama un poco la atención, porque el término alemán cultura, Kultur, significa civilización. Entonces, en las primeras traducciones que se hicieron en castellano de las obras completas de Freud, se empleó malestar en la cultura y en castellano ha quedado con ese nombre. En cambio, en las traducciones francesas, inglesas de las obras de Freud aparece como en alemán el malestar en la civilización, porque de lo que habla Freud en ese texto es los problemas, diríamos, el malestar que supone el vivir con los demás, el vivir con otros, es decir, el concepto, diríamos, amplio de qué es eso de la civilización y los problemas que supone, que dice que siempre existe un malestar, y de ahí el título Malestar en la civilización. Sigue siendo, como os decía, un texto actual. En ese sentido, a mí me parece que tanto en las asignaturas de filosofía, de relación a también la ética, sociología, psicología, me parece que es en ese sentido de obligada lectura, ¿no? Aparte que es una lectura entretenida, ¿eh? Como os decía, está publicado en el año 30 y el malestar en la civilización, junto con el porvenir de una ilusión, que es un texto de Freud de 1927, y otro texto anterior, Totem y Tabú, que es de 1912, son tres textos que se ha solido decir pues, que son los textos más sociológicos de Freud. Indiscutiblemente que Freud tuvo en cuenta la subjetividad de su época, no estaba ajeno a las situaciones y conflictos y problemas de su época, y entonces estos tres textos se les ha considerado sociológicos, pero siempre Freud insistió en que, teniendo, diríamos, ese aspecto sociológico, eran y seguían siendo textos clínicos, en el sentido de que lo que plantea Freud lo comprueba y lo reflexiona desde su práctica clínica. Por ejemplo, el malestar en la civilización, que puede sonar muy amplio, el malestar, diríamos, en la convivencia, el malestar en la relación con los otros, Freud lo escucha y lo recoge de sus casos clínicos, de lo que supone, diríamos, la existencia y la convivencia con el otro. Eso lo escucha en las quejas, diríamos, y en la sintomatología de los pacientes. Entonces son textos estos tres que
muchas veces le preguntaron en vida a Freud de si quería modificarlos, y siempre comentó que no, que les mantenía igual que les había escrito. Y esto no suele ser, o no solía ser habitual en Freud, porque naturalmente era un hombre crítico que, según también la experiencia, el desarrollo también de las ciencias humanas, ¿no?, pues iba también, aparte de por su práctica clínica, pues haciendo modificaciones en obras que él había escrito. Pero en concreto, en Malestar en la cultura, en la civilización, comentó que no quería cambiar absolutamente nada. En ese sentido lo mantuvo, incluso dicen, tozudamente, ¿no? Y que eso no está reñido con la crítica que Freud realizaba sobre su obra, que muchas veces era, diríamos, muy exigente, y en concreto sobre el malestar en la cultura dice lo siguiente: ninguna de mis obras me ha producido tan intensamente como esta la impresión de estar describiendo cosas por todos conocidas, de malgastar papel y tinta, de ocupar a tipógrafos e impresores para exponer hechos que en realidad son evidentes. Uno de los múltiples biógrafos de Freud, Peter Gay, incide sobre el carácter incluso sorpresivo que ha tenido para Freud y para la obra de Freud la trascendencia en concreto de esta obra, de este texto. Y dice así: en aquel momento Freud no podía imaginar que en realidad ese ensayo iba a ser uno de sus escritos más influyentes. Esto a veces ha ocurrido con algunos textos de Freud, y por ejemplo recordarles el famoso texto también freudiano de la interpretación de los sueños, que a lo largo, diríamos, del tiempo y de los años ha ido cogiendo una mayor importancia y una mayor difusión, porque incluso en tiempo de Freud se comenta, ¿no?, como pequeña anécdota, que la interpretación de los sueños tuvo una tirada de 500, 600 ejemplares y que en vida vino a vender por cerca de 300, ¿no? Entonces el malestar en la civilización ha tenido una repercusión, y es un texto que se ha seguido leyendo, estudiando, que se le ha concedido, diríamos, una importancia. Freud lo escribió para intentar dar cuenta de ese malestar que forma parte de la humanidad. Y señala que lo que se presenta como premisa universal del pensamiento humano, que es la búsqueda y la aspiración a la felicidad, señala que encuentra su contrapunto paradójico en la formalización que hizo Freud de lo que llamó la pulsión de muerte. Esto lo trabajó Freud ya anteriormente. Hacia el año 1920 escribió otro texto conocido que es Más allá del principio del placer, y que tiene ese título de Más allá del principio del placer porque lo que señala Freud es que hay un más allá del principio del placer que regula, diríamos, al ser humano. Que el ser humano no queda regulado por lo que podría pensarse simplemente por el principio de placer, que sabéis que siempre después en los dualismos Freud establecía principio de placer y principio de realidad. Entonces, con el señalamiento que dicen más allá del principio del placer, lo que viene a señalar, y eso ha sido, yo considero, pues de mayor escándalo en el planteamiento freudiano, es que en ocasiones, y a veces más frecuente de lo que se piensa, el bien del sujeto no coincide con su bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Freud descubre en su clínica que, por ejemplo, la persistencia del síntoma de la enfermedad, que naturalmente no coincide con el bienestar de quien lo sufre, constituye un bien
para ese sujeto. Cuando empleamos el término sujeto en psicoanálisis, vamos a tratar de dar una pequeña definición. Lacan emplea que es el individuo, la persona, el individuo afectado de inconsciente. Porque el planteamiento freudiano es que el sujeto, que él llamó sujeto del inconsciente, no es el individuo en el sentido de la voluntad, de lo que se ha entendido el yo. Entonces, esta situación de que muchas veces el bien no coincide con el bienestar, yo considero que es un punto que ya supuso en su época y sigue suponiendo, porque incluso para la razón, para el pensamiento, nos sigue siendo algo escandaloso. Cómo poder pensar, cómo poder con la razón entender que no coincida el bien de un sujeto con su bienestar. Es decir, ¿por qué en el sufrimiento puede haber una satisfacción? Esto Freud lo llama satisfacción paradójica. Eso considero que es más escandaloso en lo que plantea el psicoanálisis freudiano que la famosa, por ejemplo, sexualidad, y que se ha dado a entender que el psicoanálisis plantea una especie de pansexualismo, ¿no?, ante pues, los estudios que hizo Freud y que en su época, es verdad, en su época victoriana, pues tuvieron, diríamos, su repercusión y su cierto escándalo, ¿no? Hoy en día diríamos que eso ya para nada es escandaloso, ¿no? Aunque a veces todavía sigue algo costando admitir la sexualidad tal como la describió Freud en el sentido de la sexualidad infantil, ¿no? Y tratar de dar cuenta de que el niño no es ese, diríamos, bien intencionado, ¿no?, sino que la sexualidad, diríamos, forma parte desde la infancia, ¿no? Pero me parece que el planteamiento de lo que después un poco trataré de desarrollar, que es lo que apunta este texto del malestar en la civilización, que es el concepto de la pulsión agresiva, la pulsión de muerte, es algo, diríamos, como más difícil en ese sentido, no solamente de entender o para la razón, sino también de llegar a admitir. Entonces Freud señala que ese malestar, ¿no?, propio, específico de toda civilización, ¿no?, no tiene por qué ser igual en cualquier civilización, veremos también, ¿no?, es algo como lo irrealizable para el proyecto humano de tratar de lograr, diríamos, la felicidad, ¿no? Y por eso dice literalmente que el designio de ser felices que nos impone el principio de placer es irrealizable. Y este malestar se presenta siempre por el paso que da el ser humano a la civilización y señala la radical oposición entre civilización, entre cultura y naturaleza. Y es lo que se presenta siempre como síntoma, y como síntoma en su doble vertiente. Síntoma en la vertiente individual, el llamado sufrimiento humano, con sus aspectos sintomáticos diferentes, ¿no?, y el llamado síntoma social en el sentido de lo que describimos como los conflictos, las dificultades, los problemas en las relaciones sociales. Por tanto, está el síntoma entendido en su vertiente de malestar, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y me parece que el alcance de la posición freudiana con respecto al malestar en la civilización está basado en el planteamiento que hizo Freud y que tiene con respecto al malestar, y que es diferente al que tienen otras disciplinas, que pueden llegar a pensar, por ejemplo, el malestar como fruto de nuestro tiempo, por ejemplo, en nuestro caso, por fruto de nuestra época,
o como resultado de un establecimiento inadecuado de las llamadas relaciones humanas, o como un determinado malestar de una determinada clase social. No es esto lo que plantea Freud. Por eso no es tampoco ninguna añoranza de que los tiempos pasados fueron mejores, ni es una nostalgia, y lo señala así Freud en el texto, del buen salvaje, ¿no? De que en ocasiones podemos pensar que los salvajes o los primitivos sí tenían felicidad y nosotros no. Es el encuentro, ni tampoco es el encuentro, señala Freud, y lo describe también en el libro, de poder llegar a la felicidad por la aplicación de una fórmula política ideal. Entonces ya en su tiempo, en los años 30, en este texto, Freud también habla de lo que fue la Unión Soviética, habla del planteamiento del comunismo con respecto a la propiedad privada, tratar de eliminar la propiedad privada, de eliminar también, diríamos, cierta represión social, por ejemplo, con respecto a la sexualidad. Y entonces señala que, reconociendo, porque lo reconoce así Freud, que por ejemplo eliminar, ¿no?, como quiso el sistema comunista, la propiedad privada y una menor represión social de la sexualidad, que podría hacer que la convivencia fuese, diríamos, menos conflictiva, pero señala que perdió de vista, bajo el punto de vista de Freud, el comunismo, perdió de vista lo que él plantea de que llevó el comunismo a un ideal de que por esa transformación social se conseguiría eliminar, diríamos, el componente que Freud señala pulsional, y por eso diferencia siempre Freud la pulsión como algo propio, específico del ser humano, del instinto. El instinto, diríamos, que es lo que rige en la naturaleza basado en la necesidad. Entonces señala siempre Freud que la pulsión no es el instinto. Y sobre esto les quería comentar un pequeño apunte, porque antes hemos hablado al principio de las traducciones, de cómo en castellano también hay otro libro de Freud que se llama Las pulsiones y sus destinos, que a veces ha tenido la traducción de los instintos y sus destinos. Entonces Freud señala la diferencia que hay entre instinto y pulsión, y la pulsión como propia, específica del sujeto humano, es decir, de ese sujeto que somos del lenguaje, a diferencia del instinto, que es lo que rige la naturaleza o el mundo animal. Entonces hace referencias en su época, como esta que les comento, en relación al comunismo, y después también hace referencias al tipo de vida también de todo el desarrollo de la época, diríamos, moderna, ¿no?, de todo el desarrollo también científico-técnico, y ya señala en esa época Freud, ¿no?, de cómo, bueno, pues admitiendo, ¿no?, y valorando todo el desarrollo científico y técnico, ¿no?, como en ocasiones con ello se ha intentado, ¿no?, llevarlo también a un cierto ideal, ¿no?, y dice que el hombre, tratar de convertir al hombre como en un pequeño dios, ¿no?, para también intentar de esa manera lograr que desaparezca ese malestar. Y lo que señala Freud en este texto, que no hay en ese sentido sistema político o social, eso no quiere decir que cualquier sistema político y social sean iguales, ni mucho menos, pero que no hay ninguno que pueda eliminar ese malestar propio, específico de la convivencia, de los lazos sociales. Entonces Freud plantea ese malestar como algo estructural, es decir, como algo inherente al sujeto humano. Y dice que una parte de ese malestar no es asimilable
a ninguna causa exterior. Otra parte sí lo es, pues no todas las culturas, civilizaciones son iguales. Las hay, diríamos, más injustas y las hay menos injustas, ya que la justa no existe. Esto es un planteamiento también freudiano de que lo justo, diríamos, en el sentido de lo adecuado, no estoy hablando de la justicia, que la justicia naturalmente es una reivindicación humana, completamente lícita, sino que lo justo, en el sentido de la adecuación, en el sentido de la armonía, no existe. Entonces hay sociedades, diríamos, más injustas o menos injustas, ¿no? Y por ello, desde ahí se puede decir que hay diferentes también clases de malestares, y esto también se ha ido viendo a lo largo de la historia y de la humanidad, ¿no? Como diferentes culturas, civilizaciones, pues unas han tenido, diríamos, o tienen, ¿no?, mayores, diríamos, malestares, y otras tienen menores malestares, ¿no? Pero que en toda civilización, en toda cultura, existe el malestar. Entonces pareciera que ante esto que plantea Freud como estructural, como inherente al propio sujeto humano, en su propia constitución, ¿no?, como sujetos del lenguaje, parece que llevaría a preguntarnos de si es entonces algo que llevaría a una especie de fatalismo de lo inevitable, o que se va a promover entonces una especie de resignación ante el destino. Y no es esto, no es esta la opción que plantea el psicoanálisis, que planteó Freud. Y él señala a lo largo, eso ya es de toda su obra, ¿no?, que el poder abordar ese malestar estructural inherente al sujeto humano, intentar desentrañar sus causas más complejas, significa poder asumir eso que en el sujeto existe, que sirve, dice Freud, para poder afrontar la parte del malestar en la que sí es posible la transformación, en que sí es posible, diríamos desde ahí, una otra manera de cultura, ¿no?, una otra manera de lazos sociales donde no tengan que ser, y por ejemplo, lo sabéis, tanto en nuestra época como el famoso siglo XX, ¿no?, donde destaca y destacó, y en ese marco está escrito este texto, diríamos, la gran violencia y destrucción de la humanidad. Y él señala que el psicoanálisis puede llegar a plantear, al dar cuenta al sujeto de ese malestar estructural, específico, inherente al humano, poder llegar a encontrar unas otras maneras que no sean esos lazos sociales basados en la destrucción y en la violencia. Pero para eso, y esta es una expresión de Jacques Lacan, que como conocéis es un psicoanalista francés más actual, ¿no?, que se le considera, diríamos, que es el que tomó la obra freudiana, ¿no?, y la reactualizó, diríamos, a la época nuestra, señala que para eso hay que estar advertido. Es una expresión de Lacan, advertido. Tenemos que estar advertidos, por ejemplo, de este planteamiento que hace Freud, del malestar, diríamos, inherente al sujeto humano. Y que poder estar advertido, y también lo que advierte el psicoanálisis y lo que advierte, diríamos, la práctica analítica y lo que advierte también la cura analítica, es con ese estar advertido de eso, poder hacer de una otra manera. Nunca podrá ser la manera, diríamos, justa, armónica, adecuada, diríamos, de lo que se puede entender de la felicidad, la armonía, pero sí unas otras maneras a este incremento que, por ejemplo, se vivió
en el siglo XX y que se está viviendo también en el siglo XXI, donde parece, ¿no?, que la violencia y los diferentes malestares, el racismo, la segregación, la violencia sobre el semejante, bien sea sobre la mujer, sobre el niño, sobre el anciano, sobre el otro, va en aumento. Entonces, una pequeña localización histórica de este texto es el tiempo de la Gran Depresión de los años 1930, ¿no?, esa crisis económica mundial, ¿no?, que durará y que toda la década de los años 30, y que una de sus consecuencias más trágicas fue el ascenso del nazismo. Este texto, por tanto, está un poco en la antesala, diríamos, del Holocausto. Se admite que Freud, juntamente con el filósofo Franz Rosenberg, también con Walter Benjamin, con Franz Kafka, entre otros, se adelantaron con sus trabajos y con sus textos a lo que estaba por venir, a lo que estaba por llegar. Es decir, al racismo, a la segregación, a la violencia y al horror del Holocausto. Y por eso se les denomina a estos autores, se incluye también a Freud, como avisadores del fuego, que, como sabéis, es una expresión de Walter Benjamin con la que designa a quienes avisan de catástrofes inminentes para tratar de impedir que se cumplan. Son todos estos autores anticipadores y perteneciendo a su época, a esa cultura que también se ha venido a nombrar casi de aquellos años como esa cultura del olvido, ¿no?, que apelan a una capacidad analítica para tratar de dar cuenta, ¿no?, de este malestar tan enorme que hubo en el siglo XX. Podemos decir desde ahí que supieron leer su tiempo, su época. Ese tiempo y esa época, que aunque sea de 1930, que sigue siendo el nuestro, sigue siendo nuestro tiempo. Naturalmente, ahora con un incremento y un mayor desarrollo científico-técnico, que puede ser incluso llegado a ser considerada como una nueva religión, aparte de las religiones tradicionales. Esta época en la que vivimos, caracterizada por este individualismo que se ha venido a llamar el individualismo moderno, este individualismo neoliberal del yo a lo mío y sálvese el que pueda, en nuestra sociedad curiosamente llamada del bienestar, dominada por este frenético consumo excesivo del objeto hasta consumirnos, porque nadie estamos ajenos a ello. Como sujetos ninguno estamos ajenos a ser consumidos en ese consumo, en esa loca búsqueda de la completud imposible que plantea el psicoanálisis y que casi parece que responde a ese imperativo yoico del yo, lo yoico, de ser y de tener. Es un pequeño apunte nada más para no apartarme del texto que estamos y que tenéis como trabajo. Es un pequeño apunte que hago y a nuestra época, y esto está trabajado, si alguno estáis interesados lo podéis leer en este psicoanalista que os nombraba, Jacques Lacan, en lo que él planteó como los discursos, y podemos entender el término discurso como lo que viene a regular, diríamos, el lazo social, dando cuenta siempre de la parte imposible que recordaba antes. Entonces Lacan en los discursos, en 1975, señala y lo nombra así como discurso capitalista al discurso actual
en el que vivimos. Y se refiere como discurso capitalista no solamente por las condiciones, diríamos, económicas y de mercado que le son propias y específicas, sino que señala la particularidad en el discurso capitalista de que trata de eliminar la castración. Este es un término que también habréis oído y a veces se relaciona la castración de una manera imaginaria, diríamos, a la presencia o la ausencia de pene. Eso no es así. La castración para el psicoanálisis es tanto en el hombre como en la mujer, es decir, independiente a tener o no pene, es decir, independiente a la diferencia anatómica. La castración es lo que falta en todo ser, en todo sujeto humano. Es la castración a nivel simbólico, la falta en el sentido de lo que antes comentaba de no hay la completud, no hay la armonía. Entonces la castración es un concepto simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque somos sujetos del lenguaje. Desde el momento que hemos sido constituidos como sujetos del lenguaje, simbólicamente estamos en falta. Por eso tenemos que hablar, y a veces hablando intentamos en ocasiones poder decir o querer decir lo que pensamos, y muchas veces no lo logramos. Hablamos de más, hablamos de menos, decimos una cosa por otra, nos equivocamos, y todo esto es lo que señaló Freud como las formaciones del inconsciente, los lapsus, las equivocaciones, en el sentido de que el yo queda, diríamos, no siendo, diríamos, el que regula y el que controla, sino que somos, diríamos, determinados por el lenguaje. Hay algo, diríamos, en lo que no somos dueños. Este famoso eslogan de hoy en día, sé tú mismo. Bueno, pues es bonito, está bien, ¿no? Pero para el psicoanálisis, ¿no? Uno no es uno mismo. Esto está no solamente en psicoanálisis, sino que está muy bien recogido en la poesía, ¿no? Yo es el otro, ¿no? Es decir, que sí, también somos naturalmente yo, somos persona también, ¿no? Somos individuo, ¿no? Pero no podemos ser yo mismo, porque el inconsciente, la determinación simbólica, la determinación del lenguaje, diríamos que nos juega en ocasiones malas pasadas. ¿Quién habla, diríamos, cuando soñamos? ¿Quién ha hablado cuando nos equivocamos? Es el planteamiento del que da cuenta Freud en lo que llamó formaciones del inconsciente. Pero no quiero extenderme más en eso, entonces os señalaba cómo ese discurso que Lacan llama discurso capitalista es diríamos, este fenómeno del individualismo moderno, donde es esa especie de yocracia, de ese dominio, ese intento de dominio del yo, tratando de eliminar la castración, que como señalaba es la castración simbólica, que después naturalmente tiene a nivel imaginario, por tanto a nivel del cuerpo, una apoyatura durante la infancia. Eso es verdad también, pero la castración es el concepto de la falta a nivel simbólico. Bueno, el texto tiene ocho epígrafes, entonces naturalmente solamente los
los puedo citar para que tengamos un poco de tiempo y poder intercambiar alguna reflexión, alguna pregunta. Entonces tiene los ocho epígrafes sobre el primer origen de la religión. Freud empieza a trabajar lo que en el texto aparece como el sentimiento oceánico, que es el sentimiento religioso, que Freud lo recoge de un amigo suyo, poeta. En el segundo epígrafe trabaja el concepto de la felicidad y de la satisfacción. En el tercero señala las fuentes del sufrimiento en la civilización, señala ahí tres fuentes: la de la naturaleza, en el sentido de, por ejemplo, los desastres de la naturaleza, ¿no? Y cómo la naturaleza muchas veces, incluso en nuestro siglo, llega a dominar en ocasiones, ¿no?, al hombre. Después señala la segunda fuente de sufrimiento, que es el cuerpo, por tanto la enfermedad. Y la tercera fuente que señala, y es donde incide él, y es a la que señala que, como las dos anteriores son inevitables, en la tercera es donde trabaja la civilización, es decir, el proceso de la cultura y de la civilización, de la relación entre los humanos, ¿no?, como fuente también de malestar o de sufrimiento. El cuarto punto que trabaja es el de las raíces inconscientes de los lazos sociales, de las relaciones sociales. Entonces ahí toma el texto que os he nombrado antes, fundamentalmente de Totén y Tabú. En el quinto epígrafe desarrolla la pulsión de muerte, y es donde dice de manera contundente y rotunda: el hombre es agresivo. En el punto 6 hace un desarrollo de esta pulsión de muerte, ¿no?, con respecto a toda su teoría de las pulsiones, que no podemos abordar hoy, ¿no?, pero sí con esa diferencia que os he señalado entre pulsión e instinto. En el capítulo 7 trabaja el tema del superyo. Ya sabéis que este texto del malestar en la cultura forma parte de la época donde Freud desarrolló lo que se llama su segunda tópica. La primera tópica fue la de inconsciente, preconsciente, inconsciente, y la segunda tópica freudiana es la del ello, yo y superyo. Pues el texto El malestar en la cultura se integra dentro de esta llamada segunda tópica freudiana. Y el octavo epígrafe del texto es lo que Freud describe como sentimiento de culpabilidad, que no es la razón de culpabilidad, sino sentimiento de culpabilidad inconsciente. Lo pone en relación y lo desarrolla con respecto al superyo, y da cuenta del incremento, ¿no?, del desarrollo, el incremento de este sentimiento de culpabilidad como pago, diríamos, como precio también al hecho del pasaje a la cultura. Entonces estos son los 8 epígrafes de este texto, que, insisto, que es de 1930, pero que tiene una vigencia y una actualidad reconocida por casi todas las disciplinas, que es un texto además bonito, entretenido de leer, y que aporta muchos conceptos. Y lo he intentado, he traído muchas cosas, aportar algunos puntos. Sí, puede serviros para haceros más fácil la lectura, pues me alegraría, y es lo que os puedo decir, y tener ahora estos minutos para, si queréis comentar o preguntar, o que podamos un poco intercambiar. Muy bien. Bueno, pues gracias al doctor Pastrana por su magnífica exposición.
y ahora abrimos turno de preguntas, dudas, comentarios, que seguro que permitirán aclarar algunas ideas y conceptos que merezcan profundizarlas. A ver. Mientras alguien pregunta, yo avanzo un poquito en el tiempo, aunque no tenga que ver directamente con el tema propiamente psicológico, pero en fin, me gustaría aprovechar la presencia del doctor Pastrana para comentar. Uno de los problemas de la sociedad actual, quizás en clave política, es el tema de la corrupción. Y es un tema que nos genera malestar. Es uno de los problemas que genera malestar en nuestra civilización, podríamos decir, ¿no? Ayer salía un artículo que precisaba cómo el 75% de los españoles comentan que efectivamente la corrupción es un problema y, sin embargo, paradójicamente, cuando se hacen encuestas del CIS de los problemas que más preocupan a la población, aparece siempre la crisis, en segundo lugar el paro, eventualmente la clase política, antes el terrorismo, etc. Pero no se menciona explícitamente la corrupción. Entonces solo un 3% después decía que, bueno, que era un dato muy significativo. Entonces la pregunta es, desde un punto de vista, en fin, no vamos a hacer aquí tampoco un análisis tan rápido, ¿no? Pero ¿cómo se puede explicar eso psicológicamente? Que todos seamos conscientes de que efectivamente la corrupción es un problema que genera prevaricación, cohecho, malestar, problemas de crisis económica, que está tan asentada, que está tan extendida, y que luego la percepción de la opinión pública no revele ese dato como significativo, como tan relevante. El autor comentaba que quizás la moral católica, es decir, la especie de permisividad, una cultura laxa moralmente, a diferencia del principio de responsabilidad de los protestantes, en fin, puede ser uno de los factores. Pero desde un punto de vista del psicoanálisis, ¿qué se te ocurre que puede ser? ¿Cuál puede ser uno de los motivos para los cuales no se identifique tan explícitamente y se denuncie de una manera más abierta ese problema? Bueno. Así a bote pronto y mayor, naturalmente, precisión, ¿no? Pero está muy bien el término que señalas, ¿no? La fuerza que tiene corrupción, ¿no? Es verdad, y había oído también esa noticia, ¿no? De cómo a la vez que es algo parece bastante extendido, ¿no? Pareciera que no se le concede como esa importancia, ¿no? Y andamos todos, pues venga a hablar de la famosa crisis, ¿no? Que la hay, pero pareciera que este tema en concreto, pues queda como más alejado, ¿no? No sé, a mí lo que un poco se me ocurre ante tu intervención, Javier, es como se suele decir también que todo lo que hace a tener que dar cuenta de cosas que nos cuesta ver, que nos cuesta hacerlas visibles, que nos cuesta dar cuenta de ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, la corrupción, no sé, hay otros temas también, no sé, la explotación, la utilización, por ejemplo, del menor, de los niños, ¿no? Que también es algo que como noticia pues la podemos escuchar con frecuencia, pero después parece que se nos olvida, ¿no? De que hay, por ejemplo, otras noticias de que sigue habiendo en nuestro mundo actual, ¿no? De la abundancia, diríamos, aunque estemos en crisis, ¿no? Que siguen muriendo cada 2-3 segundos niños de hambre, ¿no? Es decir, que yo creo que son temáticas en el sentido como tan revolvedoras, ¿no? Para un poco cualquiera, ¿no? Porque todos en ese sentido lo hemos sabido, lo hemos escuchado, ¿no? Que por eso se trata, me parece un poco, bueno, y es una cierta, diríamos, un poco como actitud, un poco de defensa, pues de tratar un poco de no ver, es lo mismo que se ha dicho con estas temáticas que he nombrado, la que has dicho tú, otras, ¿no? De que lo que cuesta, diríamos, hacer un poco visible las cosas, ¿no? Y cómo se convierten casi un poco en cosas
que aunque existen, porque sabemos que existen y ahí está toda la información, incluso está todo el mundo de la imagen, se hacen casi un poco como invisibles, ¿no? Y funcionamos y seguimos funcionando, ¿no? Como si no pasara nada. Es decir, ahí sí Freud, por ejemplo, llegó a plantear que no queremos saber. ¿Y en qué sentido decía? No ya por no querer saber en lo que podemos entender un saber académico, un saber referencial, ¿no? Sino que no queremos saber como sujetos. Como sujetos no queremos saber. Es decir, un poco, bueno, deja, o sí, pero, ¿no? Y entonces ese querer saber, ¿no? Y tener que dar cuenta, diríamos, de lo que es. Porque lo que plantea Freud, bueno, si la corrupción está en el otro, dando otro ejemplo, como él dice, si por ejemplo la maldad está en el otro, ¿por qué no va a estar en mí? Si muchas veces nosotros pensamos y sabemos de nuestra maldad, incluso también cómo no vamos a pensar o saber de la maldad del otro. ¿No? Pero son temáticas de que cuesta dar cuenta, porque rompen con el concepto, diríamos, de lo armónico, de lo que debe ser, de lo que debería ser, y rompe un poco el esquema, diríamos, lógico, racional, todas estas temáticas, ¿no? Y un poco lo corrupto, ¿no? Es un poco como la miseria, como la miseria humana, diríamos, ¿no? Entonces, cómo dar cuenta, cómo hacer un poco con la parte, diríamos, de la miseria humana. Y la miseria humana no como algo despectivo, como algo condenable, ¿no? Sino tomado desde ese registro de lo que es, que quizás no debiera ser, pero que es en el sujeto, en el hombre, ¿no? Una aproximación, Javier, sí. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero como veo que vamos escasos de tiempo, voy a intentar elegir una. Sí. Hace en el 8º capítulo una suerte de analogía entre el desarrollo cultural y la evolución individual, y habla de una suerte de super-yo cultural o algo así. Dice, sí. Y bueno, no me puedo meter mucho en el jardín del psicoanálisis porque no lo manejo, pero me preguntaba en estos tiempos de la posmodernidad, de la modernidad líquida, etcétera, ¿cuál es el padre que vamos a matar? Porque me parece que son tiempos precisamente que de alguna manera nos llevan a, ¿no? Bueno, o por lo menos así lo reivindican algunos, han desaparecido todos los metarrelatos, todos los grandes ideales, etcétera, y bueno, es una pregunta así que me ha surgido leyendo ese capítulo, que igual nos lleva un poco por el camino que estabais ahora mismo tratando, ¿no? Sí, ¿querías exponer algo más? No, bueno, esta era una pregunta que me he hecho que no sé si tiene respuesta, pero lo que un poco a mí me sugiere tu intervención, ¿no? Dices en un poco el desarrollo, diríamos, clásico, un poco del concepto de super-yo en Freud, ¿no? También la época de Freud, la relación que has hecho también al concepto diríamos, del padre como concepto de los ideales, los relatos, ¿no? Históricos, ideológicos, ¿no? Del siglo XX, que se acepta que vivimos ahora en unos tiempos donde, sin que eso se haya acabado, pero se suele comentar que se está ya en otra situación, ¿no? Y cómo poder dar cuenta un poco del super-yo, pues curiosamente, y eso ya lo señala Freud, ¿no? Después lo trabaja y lo desarrolla mucho más Lacan, pero en Freud mismo está, porque el super-yo no solamente es, y es el llamado super-yo cultural, no solamente es la famosa conciencia, diríamos, social o moral, ¿no? En relación a unos determinados, diríamos, ideales y por tanto una cierta culpabilidad ante lo que no se logra, sino que dice así Freud que cuanto más se renuncia
a todo lo pulsional, curiosamente el superyo se incrementa. Esto lo que viene a señalar es, y antes ante la pregunta de Javier, de que cuanto más bueno se quiere ser, señala Freud, ¿no?, más superyo existe, en el sentido de que tenemos que hacer también, y que por tanto hay que dar cuenta, diríamos, con lo pulsional del sujeto, ¿no? Hoy en día se comenta que vivimos en esta época donde parece que está todo permitido, hay casi como una cierta exhibición, diríamos, de tratar de gozar, de obtener la satisfacción inmediata, y pareciera pues que no hay superior. Y señala, por ejemplo, Lacan, que se incrementa, porque lo que va exigiendo cada vez más, porque como en esa satisfacción hay esa parte que señala el psicoanálisis, esa parte imposible, ¿no?, y que, por ejemplo, con el consumo se trata, por ejemplo, de evitar, y el consumo hay que entenderlo no solamente el consumo de objetos, sino, por ejemplo, el consumo de relaciones, ¿no? El objeto puede ser el otro, y es el otro. Eso no quiere decir tratar al otro como un objeto, sino que la relación del objeto puede estar en la relación con el otro, sea hombre, mujer, ¿no? Entonces se consume eso, ¿no?, intentando, diríamos, obtener una satisfacción, ¿no?, y no se logra. Y eso mismo va reforzando cada vez, dice así Lacan, un superyo que va exigiendo cada vez más a ese sujeto seguir, diríamos, él dice así, gozando más, es decir, como un imperativo de goce más. Pero claro, el término goce es un poco difícil, y si me permitís, porque en castellano tiene la referencia más próxima, diríamos, a lo que pudiese ser lo placentero. De acuerdo, puede estar una parte, diríamos, del goce entendido como la satisfacción o lo placentero, pero, por ejemplo, Lacan describe el goce como también la parte, por ejemplo, sufriente. Y, por ejemplo, para eso toma, por ejemplo, la famosa imagen, por ejemplo, de la Virgen con su hijo Jesucristo, por ejemplo, en la estatua de Bernini, ¿no?, donde en la cara, diríamos, de dolor, ¿no?, de esa estatua, de esa imagen, ¿no?, poder dar cuenta de lo que él llama como esa otra satisfacción, esa satisfacción paradójica que antes les comentaba, que describe Freud, ¿no? Entonces no solamente es el desarrollo, diríamos, de lo placentero, sino que puede lindar también con el sufrimiento. Y eso es, en la situación actual, por ejemplo, un imperativo, ¿no?, superiórico, en ese sentido, ¿no? No sé si un poco intento o puedo transmitir un poco ante lo que me ha sugerido tu pregunta, ¿eh? Perdón, si quieres alguna otra pregunta, casi sería preferible, igual que podría atender un poquito afuera, es que nos han pedido que a las 8 hacemos la sala porque hay otro grupo que va a utilizar el aula. Así que agradecemos mucho la conferencia del doctor Pastrana, también su presencia, y creo que merece un fuerte aplauso.